Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Damos muchas gracias a nuestro Dios porque podemos nuevamente reunirnos a través de este medio. Gracias por los hermanos que han estado orando los unos por los otros. Gracias por los hermanos que están trayendo sus ofrendas, sus diezmos, ofrenda misionera. Y queremos decirle que la obra misionera sigue adelante. Los hermanos están reportando, están enviando sus reportes de los avances que están teniendo. En algunos lugares siguen evangelizando, ganando las almas. Allá en los hogares, pues es más fácil, ¿verdad?, que puedan reunirse y estar lejos de la contaminación o de lo que estamos viviendo hoy en día. Y bueno, nosotros tenemos la esperanza, hermanos, de que en este mes de agosto, podamos, si Dios nos permite, abrir también nuestro templo y esperemos que las autoridades nos den esa luz verde. Así que debemos de seguir orando a nuestro Dios, hermano. Recuerde que tenemos comunión, hoy tenemos domingo de comunión, es un domingo especial, cada primer domingo del mes lo tenemos. Y vamos a tener primeramente la palabra de Dios y luego vamos a tener un tiempo para recordar la comunión, de recordar la Santa Cena y lo que Dios ha hecho en nuestra vida como hijos, como cristianos que somos, como pueblo de Dios, como el cuerpo que es la iglesia. Así que, hermanos, vamos a orar y luego estaremos entonando un canto, Victoria en Cristo. Señor, te damos gracias por darnos este tiempo y la oportunidad para reunirnos. Te pido la bendición para nuestras vidas. Gracias por las familias, Señor, que están al pendiente, están buscando, Señor, alimentarse en tu palabra. Te pedimos que tú seas con cada uno de ellos, Señor, y que este tiempo que sea un tiempo precioso de bendición para nuestra vida espiritual, y a cada una de las familias que están ahí reunidos en casa y juntos alabando tu precioso nombre. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos que seas con nosotros. Amén. Vamos a entonar este himno, el himno Victoria en Cristo, Victoria en Cristo. Buenas tardes, hermanos. Les invito a que cantemos juntos este himno, Victoria en Cristo. Hoy bendita historia de Jesús, quien de su gloria al Calvario decidió venir para salvarme a mí. Su sangre derramada se aplicó feliz a mi alma, me dio victoria sin igual cuando me arrepentí. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y compróme con su divino amor, me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Oí que en amor tierno Él sanó a los enfermos, a los cojos los mandó a correr, al ciego lo hizo ver. Entonces suplicante le pedí a Cristo amante, le diera a mi alma la salud y fe para vencer. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y compróme con su divino amor, me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Oí que allá
allá en la gloria hay mansiones de victoria que su santa mano preparó para los que él salvó. Entonces unir mi canto al del grupo sacrosanto, que victorioso rendirá tributo al Redentor. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y compróme con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Tenemos la victoria en Cristo Jesús, hermanos, y en esta hora vamos a estar tomando un pasaje del libro de Santiago, en el capítulo 4, Santiago capítulo 4, versículo del 7 al 10. Vamos a estar meditando en este pasaje de la Biblia. Recuerde que estamos estudiando el libro de Santiago. Usted puede ir acercando ahí a los suyos, ahí en esa mesa o en la sala, un poco de jugo de uva y una galleta para estar listos, tomar la comunión al final de este mensaje. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 7 al 10. La palabra de Dios dice así, Santiago 4, versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Oremos. Señor, queremos rogarte que tú seas con cada uno de nosotros. Que bendiga, Señor, a cada persona que está oyendo y viendo este mensaje. Tú conoces la lucha, la batalla que puede estar existiendo en una de estas vidas. Y te pedimos que este mensaje traiga luz y bendición para su vida, para poder tener esa victoria, como decía este himno, esa victoria en Cristo, una victoria que podemos vivirla como cristianos, como hijos tuyos. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. La palabra de Dios nos habla en este libro de Santiago una vida muy práctica acerca de cómo vivir como hijos de Dios, y Santiago ahora va a contestar una pregunta que nosotros podemos tenernos, hermanos, y que podemos hacerlo. ¿Cómo puedo yo vencer las tentaciones? Porque todos vamos a pasar por diferentes tentaciones, diferentes momentos, y la tentación viene a nuestra vida. En el capítulo 4 que estamos estudiando, del versículo 1 al versículo 6, vimos 4 enemigos que nos llevan a esas tentaciones, 4 fuentes de tentaciones, y vimos que una de ellas es la lujuria o el deseo fuerte, la desconfianza, la oración incorrecta, de orar de una forma incorrecta, en la cual estamos orando solamente por nosotros, nos olvidamos de los demás, y la mundanalidad. Esto ya lo vimos, y Santiago nos dice, estas 4 son fuentes de tentaciones que pueden venir a nuestra vida, y que eso nos provoca para que caigamos o constantemente estemos presentándonos en la tentación. Pero ahora Santiago nos va a decir cómo podemos nosotros vencerlo, y nos dice también 4 cosas que nos
que podemos ver en estos versículos. La primera de ellas es que nos dice que debemos de someternos a Dios. La segunda, que debemos de arrepentirnos. La tercera, que debemos de ser disciplinados. Y la cuarta, debemos de humillarse. Es decir, Santiago nos está diciendo cómo podemos nosotros tener victoria cuando viene la tentación. Recuerde que la tentación nos lleva hacia el pecado. La tentación no es pecado, pero la tentación nos lleva hacia el pecado. Primero viene la tentación y luego da como resultado el pecado. Es por eso que debemos tener presente, importante que nosotros podamos atender la tentación en ese momento para poder resolverla de forma correcta. ¿Cómo podemos nosotros lidiar con lo que está causando la tentación? Entonces Santiago nos va a decir 4 formas, 4 cosas que debemos de hacer para que nosotros podamos tener victoria en esas tentaciones que vienen a nuestra vida. ¿Cuántas veces somos tentados? Puede ser en el día o a la semana. Y todos nosotros pasamos por esas pruebas y esas tentaciones. Muy bien, vamos a comenzar con la número 1. Santiago capítulo 4, versículo 7 nos dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La primera cosa que Santiago nos dice es que debemos de someternos. Y esta palabra en griego es una palabra que significa ponerse bajo Dios, ponerse en la autoridad de Dios, ponerse bajo el cuidado de Dios, ponerse bajo el poder de Dios, ponerse bajo la voluntad de Dios. Es la palabra upotagete. Y esa palabra significa todo esto. Ponerse bajo el cuidado de Dios es rendirse ante Dios para que Él le fortalezca y pueda hacer lo que Él quiere, lo que Él dice. Es decir, nos sometemos a Él para que Él tome control de nuestra vida y podamos nosotros hacer su voluntad. No solamente debemos de someternos a Dios. Este pasaje nos dice que también debemos de resistir al diablo. Son 2 cosas que debemos de practicar continuamente: someternos a Dios y resistir al diablo. Y esta palabra significa oponerse al diablo, ejercer energía para oponerse a las cosas que el diablo va a presentar o que el diablo va a poner frente a nosotros. Es derrotar al diablo, es vencerle la tentación. Entonces debemos de someternos a Dios, a su palabra, inmediatamente cuando venga la tentación. Hermano, inmediatamente cuando venga la tentación, debemos de someternos a Dios, debemos de recordar la palabra. Debemos, hermanos, alejarnos de la tentación. Eso es muy sabio, es de sabio. Si tú sabes que eres tentado en esta área, tú sabes que no debes de buscar ahí en esa área. Si tú sabes que eres tentado con estas personas, tú no debes de acercarte con estas personas. Si tú sabes que eres tentado en cuanto a este tipo de vida, aléjate de esas. Es muy sabio alejarse de la tentación. Debemos de echarla también de la mente, porque la tentación viene a nuestra mente y comienza a hacer allí como nidito, y si la dejamos y estamos pensando y pensando, va a ser nido. Comience mejor a pensar en Dios, comience a pensar en su palabra. Cuando viene la tentación es tiempo de estar pensando en Dios, de estar pensando en su palabra y perseverar en seguir la orden de Dios, resistiendo al diablo. Cuando lo haga, sucederá algo grandioso. Satanás huirá de su vida y la tentación comenzará a desaparecer. Porque cuando nosotros nos sometemos a Dios y le resistimos, esa tentación comenzará a desaparecer. Tal vez usted dice: no, es que esto es algo muy fuerte para mí, esto es algo muy duro para mí. Haga esta prueba. Escuche lo que Dios dice a través de Santiago. Sométase a Dios, a su palabra. Resista al diablo. Mire, por favor, sin perder Santiago capítulo 4, usted vea en el libro de Lucas, en el capítulo 4, en el Lucas capítulo 4,
en el versículo número 4. Miremos lo que hizo Cristo Jesús. Jesús respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Nosotros necesitamos el alimento físico, pero especialmente necesitamos el alimento espiritual, el leer su palabra, el meditar en su palabra, el reflexionar en su palabra, para que nosotros vayamos alimentándonos espiritualmente y fortaleciéndonos espiritualmente. Versículo 8 del mismo Lucas capítulo 4, versículo 8 dice, respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Está resistiendo el ataque que venía del diablo, de Satanás. Y le dice, vete de mí, Satanás, porque escrito está. ¿Dónde está escrito? En su palabra. Es importante que nosotros nos sujetemos a Dios, nos sometamos a Dios y nos sometamos a su palabra. Porque dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No puede uno compartir adoración a Dios y adoración o servicio al diablo. Entonces, la palabra de Dios nos está mostrando cómo el Señor Jesucristo obró en medio de la tentación. En ese mismo capítulo del libro de Lucas, el versículo 12 dice, respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Versículo 13, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo, se alejó. Entonces tenemos un ejemplo, el ejemplo del Señor Jesucristo. En medio de la prueba, en medio de la tentación, Él se somete a la autoridad, se somete al Padre, se somete a la palabra, resiste al diablo y el diablo huirá. Como dice Santiago, Santiago, siendo inspirado por Dios, está escribiendo este consejo para nosotros y nos dice, tú que estás pasando por diferentes pruebas, diferentes tentaciones, que no te venza la tentación. La primera cosa que nosotros debemos de hacer es lo que dice el versículo 7, que debemos de someternos a Dios y resistir al diablo. Si por muchos años, hermano, amigo, has estado esclavizado por un pecado oculto, y hablo de un pecado oculto, esos pecados que no se ven, esos pecados que solamente tú sabes que estás viviendo, que tú solamente sabes que estás practicando. Puede ser que tu familia no sepa que estás practicando ese pecado, pero tú sabes que estás practicando ese pecado. Por eso le hemos llamado un pecado oculto, que no se ven, que la gente no se da cuenta, pero que tú sabes que estás viviendo en una condición de ese tipo. Dios conoce nuestras vidas y Dios sabe qué pecados ocultos tenemos en nuestra vida. Pero si tú has estado esclavizado por muchos años con un pecado oculto, debes de comenzar a practicar lo que Santiago nos está diciendo, someterse a Dios, resistir al diablo y la tentación va a desaparecer. Si estás esclavizado a lo mejor por la droga o por el alcohol o por la pornografía o por la perversión sexual o el tabaquismo o algo de sobrealimentación, cualquier otra cosa, hay pecados que están muy metidos muchas veces en la vida de personas, no solamente de personas inconversas, sino también en la vida de cristianos que están dentro de la iglesia. Pero puede haber liberación, sí. La tentación puede seguir atacándote cuando tú ya estás practicando lo que dice el versículo 7. Muy bien, me voy a someter a Dios, me voy a someter a su palabra y voy a comenzar a resistir al diablo. Y comienza a ponerlo en práctica, Muy bien, la tentación todavía va a seguir viniendo a tu vida, pero conforme pasan los días va a ser menos y el creyente, al estar obedeciendo a Dios, al estar sometiéndose a la palabra y al resistir a Satanás,
conforme va pasando el tiempo, el diablo y la tentación se van a alejar. Pero tienes que ponerlo en práctica. El creyente vencerá cada vez más al diablo. Cada vez que venga y tú lo vences, es una victoria, es un paso hacia adelante, hacia la victoria. Quiero decirte que nunca estaremos exentos de tentaciones. Todos tenemos tentaciones. Y lo que para algunas personas es tentación, para otras no lo es. Pero cada uno de los seres humanos, de las personas, de los hijos de Dios, somos expuestos a tentaciones. Y esas tentaciones seguirán mientras estemos en esta tierra, pero sí podremos vencerlas. En el libro de 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esa es una lucha constante. Es una lucha que no debemos de bajar la guardia. Es una lucha, es una guerra espiritual contra el enemigo y nosotros tenemos que estar siempre alerta. No importa que tengas 10, 20, 30 años en la iglesia, no importa si tienes un cargo, 2 cargos, 5 cargos o 20 cargos dentro de una iglesia, tú y yo y cualquier persona pasará por tentaciones. El diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. En el libro de Romanos, en el capítulo 6, dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Es decir, que nosotros, dice, que nosotros debemos, por decisión nuestra, por voluntad nuestra, debemos de presentar nuestros miembros de nuestro cuerpo como instrumentos de justicia. Nosotros mismos somos los que decidimos presentar nuestro cuerpo, nuestros miembros, ya sea para la justicia, para la gloria de Dios o para el pecado. Por eso Romanos nos dice: presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Efesios capítulo 6 nos dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir. Debemos de tener esa armadura para protegernos cuidadosamente en esta guerra en la cual estamos. Hermano, esa guerra no ha terminado, esa guerra es continua. Para poder estar firmes debemos tomar toda la armadura que Dios nos ha dado. Muy bien, tenemos ya el primer consejo que nos da Santiago y nos dice que debemos de someternos a Dios y resistir al diablo. Ahora, la segunda cosa que debemos de hacer, y lo tenemos en el versículo 8 del capítulo 4 del libro de Santiago: debemos de acercarnos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Cómo podemos vencer la tentación? Debemos de acercarnos a Dios y arrepentirnos. Podemos acercarnos a Dios y eso es algo magnífico en la cual podemos tener como cristianos, como hijos de Dios. Podemos todos los días acercarnos a Dios. Él no nos va a rechazar. Podemos en el día acercarnos varias veces y Él no nos va a rechazar. Tenemos un privilegio grande, el que podemos acercarnos a Él, el que hizo el universo. Imagínense, podemos entrar ante su presencia. Dios tiene la puerta abierta para cualquiera que quiera acercarse a Él. Pero esa puerta implica una cosa, que nosotros debemos de buscarle. Debemos de acercarnos nosotros a Él, buscarle a Él. Por eso dice el versículo número 8, acercaos a Dios. Esto es algo que nosotros debemos de hacer. La tentación te va a tirar un golpe, te va a tirar un gancho al hígado, de esos que te doblan, de esos que te tumban. ¿Qué podemos hacer? Santiago nos dice, debemos de acercarnos a Dios y no solamente debemos de someternos, no solamente debemos de estar
sometiéndonos a Él, sino que debemos estar cerca de Él, de estar lo más cerca posible de Él, es decir, relacionarnos con Él. ¿Cómo logramos eso? ¿Cómo logramos el estar cerca de Él? Bueno, leyendo su palabra. En la medida que leemos su palabra, nos vamos a acercar más a Dios. En la medida que nosotros recordamos versículos de memoria que tenemos en nuestra mente, nos vamos a acercar más a Dios. En la medida que nosotros oramos, que nos saque de ese lugar, que oramos que nos aleje de esa persona, que oramos que nos quite ese deseo que tenemos, nos vamos a acercar a Dios. Orar a Dios, pensar más en su poder, pensar más en su fuerza. En 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. Fiel es Dios que no nos va a dejar más allá de cosas que podamos decirle no, de cosas que podamos alejarnos, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hay una salida que nos da Dios, hay una puerta que nos da Dios para poder alejarnos. En Hebreos capítulo 2, verso 18 dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a todos los que son tentados. Él es poderoso para ayudarnos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Jehová es mi fortaleza, Jehová es mi escudo, en él confía mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Habla de estar en la fortaleza, en el cuidado de Dios. En Isaías 41 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dos cosas que hemos visto. Número 1, someternos a Dios, resistir al diablo. Número 2, acercarnos a Dios y arrepentirnos. Hemos visto cómo podemos acercarnos a Dios. Vamos a dejar aquí este mensaje, lo continuaremos después, pero queremos hacer una oración. Vamos a orar. Señor, tú conoces la vida de cada una de las personas que van a oír, ver este mensaje. Y puede ser, Señor, que haya un pecado oculto. Alguien que tiene una tentación que lo tumba y lo tumba. Intenta salir, pero no puede. Piensa que salió, pero nuevamente regresa. Tú conoces nuestras vidas, Señor, conoces nuestro diario ser. Te pedimos que podamos retener esta palabra, este consejo tuyo a través de Santiago, a una iglesia que estaba siendo perseguida, a una iglesia que estaba pasando por pruebas y tentaciones. Te pedimos, Señor, que estas dos cosas que hemos visto, el someternos y resistir, el de acercarnos y arrepentirnos, podamos comenzar a vivirlo para ser libres de esta atadura que podemos tener y que el diablo nos quiere engañar de que no podemos salir. Ayúdanos a ser libres en Cristo. Señor, te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a tener ahora la comunión. Si usted ya tiene ahí un poquito de jugo de uva, si usted ya tiene una galleta, prepárese para poderlo ahí tener, y mientras usted se prepara, vamos a entonar un himno que se llama En presencia estar de Cristo. Espero que sea de bendición este himno, hermanos, para sus vidas. En presencia estar de Cristo,
ver su rostro que será. Cuando al fin en pleno gozo mi alma le contemplará. Solo tras oscuro velo hoy lo puedo aquí mirar, mas ya pronto viene el día que su gloria ha de mostrar. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria he de ver a mi Jesús. Cuánto gozo habrá con Cristo cuando no haya más dolor, cuando cesen los peligros y ya estemos en su amor. Cara a cara, cuán glorioso ha de ser así vivir, ver el rostro de quien quiso nuestras almas redimir. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria he de ver a mi Jesús. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria he de ver a mi Jesús. Un día vamos a estar en esa presencia con nuestro Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 11. Si ya tiene un poquito de jugo de uva, un poco de galleta, ¿está listo? La palabra de Dios dice así, en Primera de Corintios capítulo 11, versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Vamos a orar. Señor, gracias por darnos la oportunidad de iniciar un nuevo mes, el mes de agosto. Y así como estamos en nuestros hogares y la iglesia sigue adelante, te pedimos, Señor, que sigas obrando. Gracias porque un día, Señor, entregaste tu cuerpo en esa cruz para que esa sangre que fue derramada limpie de todo pecado. Gracias, Señor, porque tomaste nuestro lugar. Eres nuestro sustituto. Gracias, Padre, porque muestras el amor que tienes para la humanidad y nos das a tu Hijo Jesucristo para redención nuestra. Gracias. En Cristo Jesús te lo pedimos.
Amén. Comamos, hermano. La palabra de Dios dice, asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Oremos, Señor, gracias por tu preciosa sangre. Sangre que limpia de todo pecado, sangre que cambia los corazones, sangre que hace, Señor, para poder entrar en este nuevo pacto, en esta nueva relación contigo. Gracias porque un día pudimos escuchar el mensaje de salvación, ver la obra y ver también la preciosa sangre que es para limpiar nuestra vida, nuestros corazones. Gracias. En Cristo Jesús te damos gracias, Padre. Amén. Bebamos. Así pues, todas las veces que comemos este pan y bebemos de esta copa, estamos anunciando la muerte del Señor y también que pronto, pronto el Señor viene. Y debemos de estar siempre alertas, siempre despiertos, porque Cristo viene en cualquier momento, hermano. Hoy más que nunca podemos ver las situaciones que estamos viviendo en el mundo, COVID, ahora también los huracanes, como ha pegado en Monterrey, en Reynosa, y esa agua está haciendo algunos estragos en las familias. Seguimos orando, hermanos, por los enfermos. Recuerda que tenemos una lista anterior y una nueva lista. Así que sigamos al pendiente, orando los unos por los otros, y que Dios me los bendiga y que cada uno estemos fortaleciéndonos en el Señor constantemente. Dios les bendiga.